Nosotros ya veníamos, trabajando, leyendo, informándonos, ¿no?, sobre un poco todo el tema de las tecnologías que tengan que ver con el tema de blockchain. Nosotros siempre, de hecho nos pasa mucho con los clientes, ¿no?, diferenciamos, porque ahora además que estamos otra vez como en un bull market de criptos y de Bitcoin y de Ethereum y con los ETFs y todo, hay un tema de Bitcoin, pero nosotros aquí lo que hablamos sobre todo es de lo que nos gustaba, era el tema de la tecnología. Estás en Una Casa sobre el Mar, la comunidad de asesores financieros que te ayuda a tomar decisiones inteligentes de inversión. Hola a todos, gracias por estar escuchando nuestro podcast en Una Casa sobre el Mar, patrocinado por Lombia Capital. Hoy sumamos la ciudad número 26 de España en nuestro repertorio y nos venimos a Vigo, donde nos recibe Pedro Matilla, director del área de asesoramiento de inversiones en Didendum EAFI. Nosotros somos Francisco Rodríguez e Iván Díez. Gracias por acompañarnos una vez más y empezamos. Hola Pedro, oye, bienvenido a nuestra comunidad. Teníamos tiempo intentando traerte y lo hemos conseguido, así que gracias por abrirnos aquí las puertas de tu casa. Teníamos muchas ganas de que te incorporaras a Una Casa sobre el Mar. Buenos días. Muchísimas gracias a vosotros, porque siempre es un placer que, sobre todo, ciudades que no están tan dentro del radio, ¿no?, tradicional o cercano al área de Madrid, y oye, pues poder conocer profesionales un poco de otras áreas, ¿no? Fantástico. Y además en estas oficinas, con estas vistas que tienes tan fantásticas al mar, que a nosotros que nos gusta el mar, y en Una Casa sobre el Mar especialmente, así que gracias por abrirnos las puertas, Pedro. Pero bueno, para que te vaya conociendo un poquito la gente, aunque tú estás en Vigo, tú naciste en Berriz, en Vizcaya, en el País Vasco. Y bueno, nos has contado varias cosas. Uno de tus hitos personales, o el mayor hito personal tuyo para ti, ha sido el terminar un medio Ironman por debajo de las 5 horas, que hemos estado hablando de ello antes, fuera de micros. Hay una fecha muy importante para ti, que tiene un significado muy importante, que, bueno, nos has dado dos, concretamente. La primera, el 4 de febrero del 2022, que es cuando nace tu hijo Antonio, que tiene ya 2 añitos. Y la segunda, el 24 de octubre del 2003, ese concierto de Los Piratas en su disco Despedida, que luego nos comentarás un poquito más. Además, esa faceta tuya musical que tienes detrás, escondida. Y hay un hecho específico que para ti representó un punto de inflexión en tu trayectoria profesional, que es, sin duda, cuando hiciste el máster de Bolsa y Mercados en el IEB, y que, según nos dices, con eso empezó todo. Así que, bueno, vamos a ir descubriendo más de todo esto que nos comentas, Pedro. Muchas gracias de nuevo. Y, bueno, pues con esa ansia, como te decía, de conocer esa faceta tuya musical y cómo ha ido transcurriendo tu trayectoria. Oye, Pedro, además de tu actividad, bueno, hemos hablado mucho fuera de micros, y aquí justamente todas esas informaciones es lo que queremos trasladar en la entrevista, ¿no? Pero además de tu actividad ligada con el asesoramiento financiero y análisis de inversiones, sabemos que vienes especializándote ya desde hace unos años en tokenización de activos, que es algo que yo creo que de tu perfil es bastante particular, pero además muy necesario con el desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? Esta es una particularidad que decíamos antes, y queríamos preguntarte, cuéntanos cómo funciona y qué ventajas trae esta tecnología que ha venido seguramente para quedarse. Pues sí, esto sobre todo nació, pues al final, sobre todo entidades o firmas que no somos muy grandes, tenemos que estar un poco pues buscándonos diferentes alternativas, claro, o oportunidades de generar negocio, ¿no? Nosotros ya veníamos, trabajando, leyendo, informándonos, ¿no?, sobre un poco todo el tema de las tecnologías que tengan que ver con el tema de blockchain. Nosotros siempre, de hecho nos pasa mucho con los clientes, ¿no?, diferenciamos, porque ahora además que estamos otra vez como en un bull market de criptos y de Bitcoin y de Ethereum y con los
los ETFs y todo, hay un tema de Bitcoin, pero nosotros aquí lo que hablamos sobre todo es de lo que nos gustaba era el tema de la tecnología, ¿no? Y lo que consideramos que el blockchain puede ofrecer por, cosas que tampoco me voy a extender mucho, ¿no? Pero sobre que todo va más allá, Pedro, de la cripto, ¿no? Como tal, efectivamente. Exacto. De hecho, es un poco lo que decía, ¿no? Que nosotros nos gusta diferenciar mucho con los clientes. El tema de una cosa es de blockchain con el tema de tal y otra cosa es el tema de Bitcoin, ¿no? Aquí, sobre todo, nosotros sí que es verdad que en el año 2022 fuimos bastante pioneros porque unimos dos cosas. Uno, el tema de lo que a nosotros nos interesaba con el tema de la tecnología blockchain, con lo que tradicionalmente veníamos haciendo en el análisis de compañías a la hora de listar estas compañías bonos, por ejemplo, en el mercado alternativo de renta fija, ¿no? Entonces, lo que hay es que en la antigua legislación española, para que una empresa pudiera levantar capital en un formato de tokenización, es decir, cualquier activo que lo pudiera tokenizar, en este caso, pues algo muy tradicional, como os puedo poner un ejemplo de un activo inmobiliario y se tokenizase, necesitaba que hubiera una entidad de servicios de información, en este caso una ESI, que es una EAFI o una EAF, que es este tipo de figura, le elaborase un documento, una especie de documento informativo que es para el MARF, que en este caso, en el tema de blockchain, se llama white paper, ¿no? Es un poco una diferencia. Nosotros ahí hacíamos como una especie de auditoría de la compañía, es decir, hacíamos una validación del proyecto y del plan de negocio de esa compañía de cara un poco al futuro. En un activo inmobiliario pues es mucho más sencillo porque era, por ejemplo, que hubiera inversores que quisieran entrar, pues por ejemplo, en una compra de una propiedad para hacer una reforma y posteriormente se vendiese y entonces les generase una rentabilidad. Y otro de los proyectos grandes que hicimos fue que hicimos la primera tokenización de un equipo de eSports de España, ¿no? Este equipo pues realmente tenía un proyecto muy, muy chulo que nos pareció muy atractivo porque vinculaba a los jugadores, vinculaba a la comunidad gaming. De hecho, hay un estadio virtual donde por tú entrar en esa inversión y en esa tokenización tenías tu propia butaca dentro de ese estadio y en el futuro hay un proyecto de hacer un estadio físico donde tú podrás acceder a esa butaca por la inversión que obviamente depende de los rangos, ¿no? Entonces, pero sobre todo lo que nos atraía de esto es un poco el tema de la descentralización, que os he dicho, el tema de utilizar nuevas tecnologías y el tema de vincular empresa y producto con cliente directamente, como un poco quitando de alguna manera algún tipo de intermediario, ¿no? O masa grande. Vale, Pedro, pero si yo entiendo bien, para seguramente aquí en una casa sobre el mar hay gente que lo entenderá y hay gente que lo entenderá menos. Yo no sé en dónde estoy, yo creo que lo entiendo menos. Por mencionar dos ventajas de la tokenización, como yo lo entiendo. Una es, además, la primera, creo, tienes acceso a un activo a través de una tecnología blockchain, o sea que es muy difícil de clonar, usurpar. Tienes un activo protegido por la tecnología del blockchain que, como sabemos, tiene detrás unos códigos que son difícilmente clonables, ¿vale? Y la segunda que entiendo, y corrígeme si las dos, si no es ninguna una ventaja, la segunda que entiendo es que das acceso a activos que pueden ser, que antes eran vistos como activos únicos, como hablas de un piso o de una inversión inmobiliaria, y das acceso, la tokenización te permite, vamos a decir, atomizarla, ¿no? O sea, tú puedes dar acceso a inversores dando un token de una parte de ese inmueble para que haya más acceso a inversores sobre ese tipo de activo. ¿Estoy en lo cierto? Sí, claro, has dicho que lo entiendes poco, pero no, lo entiendes perfectamente. Sí, exacto, okay. De hecho, en la primera, lo único que te puntualizaría además es el tema de comunidad, o sea, es el tema de cómo pertenecer a una comunidad. Tú al final es como ser el accionista de una compañía, pero al final un cliente puede ser accionista de Banco Santander, pero no va a estar con Ana Patricia Botín, ¿no? Para que nos entendamos. Sí. Pero sí puede ser el tenedor de un token de un equipo de eSports y tú sí te ves en esas reuniones, hay un networking con los propios fundadores del equipo de eSports, puedes estar con los propios jugadores
del equipo de eSports, que seguramente si ya has entrado ahí es porque te gusta el eSport, ¿no? Claro. O sea, por eso digo, son productos o proyectos muy variopintos, porque en un inmobiliario posiblemente no. Es decir, de hecho hay proyectos de crowdfunding inmobiliario donde podrías decir, bueno, pues no hay una diferencia muy grande. Realmente no lo hay, porque también nosotros, o sea, subimos el suflé con algunas cosas, pero con otras lo bajamos. Es decir, muchas veces a los inversores o a los que generan los proyectos se lo decimos. No, es decir, esto no reinventamos la rueda. Aquí es como más o menos lo mismo que se viene haciendo en otro tipo de negocios, pero cambiando un poco las cosas. Sí que es verdad que la parte que tú decías inicial, una de las cosas que lo cambia es el tema de la tecnología, el tema del ser descentralizado. Por ejemplo, el tema de las recompensas, cuando hay que pagar un dividendo, cuando hay que pagar un importe, todo eso se deja descentralizado ya en el momento cero mediante unos smart contracts, ¿no? Claro. Que se llaman eso. Entonces, son como para que nos entendamos todos, son que un contrato se digitalizase. Sí. Es decir, entonces, si tú tienes un alquiler de una vivienda que tu inquilino te va a pagar 500 euros al mes, vamos a poner ad infinitum, ¿no? Es como si tú ese contrato lo pudieras digitalizar y entonces automáticamente no hubiera nada que impidiese que 500 euros salieran cada mes de la cuenta de tu cliente a tu cuenta, ¿no? Sí. Porque habría algo dentro, ese ente descentralizado, servidores o llámale, exacto, en algunos casos más complejos es una DAI, pero bueno, no nos vamos a meter en ese nivel de profundidad, pero bueno, es para que nos entendamos, es como que quitamos la humanización, pero en la parte negativa, sí, del proyecto, en el que no puedan ocurrir aspectos pues, que puedan dejar una inversión a algo susceptible de que luego de repente alguien no lo quiera pagar o alguien no quiera hacer un pago, ¿vale? Todo en el momento cero se establece mediante esos smart contracts y queda todo mucho más trazable. Interesantísimo. ¿Vale? Además, esto, perdón, Iván, el tema de la trazabilidad también es un aspecto importante porque todo esto queda un histórico de temas de que es trazable, la posibilidad de ver quién tuvo ese token en su día, en el primer punto, a quién pasó en un segundo, y todo en redes públicas, sí, ¿no? Que siempre es todo mucho más interesante que no poderlo ver dentro de la opacidad. ¿Vale? Oye, Pedro, bueno, súper interesante ese tema de la tokenización, pero queremos que nos cuentes un poco cómo ha sido tu trayectoria, porque sabemos, bueno, he dicho al principio que naciste en Vizcaya, pero eso de ser de Vizcaya, terminar en Vigo, pasando por Madrid, por Londres, seguro que te ha traído cosas muy, muy interesantes. Cuéntanos cómo ha sido esa trayectoria, cómo llegas a cada sitio. Pues sí, la verdad que he dado bastantes vueltas por el mundo. Pero sí, yo nací en Berriz, realmente es lo que pone en mi DNI, que es un pueblecito muy pequeño de Vizcaya, aunque yo toda mi vida la hice en Durango, que es un pueblo más grande y más conocido cerca de Bilbao. Pero bueno, yo siempre menciono lo del tema de Berriz pues porque estoy bastante orgulloso. Además es justo donde llegaron mis padres. Mis padres realmente son de León, lo que pasa que pues con 23 años se fueron a trabajar al País Vasco. Primero mi padre, luego llegó mi madre, entonces ahí nacimos mi hermana y yo, ¿no? Y yo siempre he tenido muy claro, desde que tengo bastante conciencia, que me ha gustado el tema económico. Sí que es verdad que también, bueno, como veis, hablo bastante. Entonces, también el tema de leyes, el tema de derechos sí me gustaba. Entonces, yo en un primer momento, además en el País Vasco está la Universidad de Deusto con la Comercial, que tienen la carrera de Derecho Económico, que tiene internacionalmente bastante fama. Entonces, yo sí que durante los años previos al bachillerato y tal, tenía como bastante claro que lo que me gustaba era Derecho Económico. De hecho, quería hacer Derecho Económico en Deusto. Pero, bueno, no sé, como que en los años de primero y segundo de bachiller, yo también tengo un familiar que está en el mundo financiero y sí que es verdad que como que me empezó a llamar más el tema del potencial de una tesorería, de trabajar con productos financieros, un poco ese tema. Entonces como que cambié, di un pequeño golpe de timón y dije, bueno, me voy a meter en la parte de finanzas y puras y bueno, ya vemos porque el tema de derecho pues bueno, siempre queda ahí o se puede hacer a futuro, ¿no? Lo que pasa que al empezar la carrera siempre tuve claro que yo lo que quería era, digamos, trabajar en una tesorería o en una banca de inversión y para eso, pues en ese momento, aunque sí que es verdad que ahora conociéndolo, ¿no? Ahora a posteriori, pues en el País Vasco está muy desarrollado, ahora con Kutxabank, en su día que eran cajas, pues BBK, Caja Vital, la Kutxa, ¿no? Eran muy potentes, pero bueno, yo en ese momento mi idea era Madrid, o sea, es decir, bien en un banco o bien, imagínate, porque claro, luego tengo amigos que trabajan en Repsol y aunque Repsol sea una petrolera, hacen derivados más que yo hacía en su día, ¿no? Entonces, pero bueno, eso, trabajar como dentro de una tesorería, en una entidad
y entendía que me tenía que ir a Madrid. Entonces terminé mi carrera y yo me fui a Madrid, con mi mochila y poco más. Y ahí empecé trabajando en Banesto, trabajé como gestor de empresas y bueno, porque yo entendía en mi día, en mi inocencia, que entrar en una entidad financiera luego había posibilidad de pasar, ¿no? Claro. de un lado a otro. Y ahí fue cuando me di con la realidad, ¿no? Y vi que si eras gestor de empresas te ibas a mover, pero dentro de la parte de empresas. No ibas a pasar a la parte de tesorería. Entonces eso lo solapé un poco con el tema de empezar el máster en el IEB, que has comentado antes, Iván, en la introducción. Y a raíz de eso se me dio la oportunidad de entrar dentro de Banco Santander, pero en la parte de banca privada, en Banif. Estuve trabajando en la parte de producto de inversión, ¿no? Nosotros hacíamos productos estructurados. Dentro del tema de finanzas siempre me llamaron mucho la atención los derivados, que es algo que normalmente a la gente no le gusta, pero a mí el tema de valorar las deltas, las volatilidades, todo eso siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces tengo esa atracción. Entonces sí que es verdad que los productos que nosotros hacíamos eran un poco más tradicionales, porque era lo que se vende en España a banca privada, que normalmente pues es la cesta de autocancelables. Cartera, y bueno, es un poco más, no me voy a meter tampoco en tecnicismos, ¿no? Pero ahí es cuando ya me meto puramente dentro del mundo de las finanzas, y por eso decía que era un hito muy importante, o una de las cosas que considero más importantes en mi carrera ha sido el tema del máster en el IEB, porque uno, me dio la posibilidad de la entrada en Banif. Dos, me dio la posibilidad después de irme a Londres, porque a Londres llego para trabajar en Mediobanca, que es un banco italiano, para hacer derivados de renta variable para Iberia y, bueno, un poco parte de Norte Europa y Latinoamérica, porque, bueno, con mi director y mi asociado hacíamos un poco la parte de... Hacíamos Alemania, hacíamos sobre todo España, porque luego para Francia había otro equipo, y luego Latinoamérica. Entonces, también fue gracias al IEB. Es decir, el IEB buscaban un perfil, el IEB les dijo, yo creo que esta persona puede ser la que os interesa, me entrevistaron y allí me fui. Y vuelvo a decir el IEB porque estando allí en Londres llevaba ya 2 años y medio trabajando con ellos, yo estaba muy contento, pero bueno, sí que lo de Londres siempre ha sido como que también era una meta, era un objetivo, es un hito también en mi carrera, porque todos pensamos, no, Wall Street o Londres, ¿no? A mí siempre me ha tirado más Londres que Wall Street, es cosa, no sé, cosa mía, ¿no? Más cerca por lo menos estaba. Sí, exacto. Sí. Pero a mí me tiraba más el tema de Londres, ¿no? Y ya un poco conseguido ese paso y ese hito, pues bueno, yo consideraba igual 5 años o 10 años, pero bueno, estando allí me surge en el año 2012 la oportunidad, y también es gracias al IEB porque los que eran mis socios, Ángel y María Victoria, montan la EAFIN en el año 2012, piden a las escuelas de negocios posibles perfiles y le dan mi nombre. Me contactan y bueno, pues yo digo, bueno, pues voy a valorar la alternativa. Y claro, y a mí aquí se me abre un campo pues muy, muy interesante, porque veo un proyecto que es nacer, una entidad desde cero, con gente con un perfil tradicional muy alto, haber sido subdirector general de una entidad financiera española, directora general de participadas, o sea, con mucho bagaje, ¿no? en la industria, y yo creo que eso es una oportunidad muy, muy importante en mi carrera, porque es empezar desde un peldaño cero, pero en una entidad nueva, y bueno, de todo, desde contratar la compañía prácticamente telefónica hasta que había que poner un servidor, que teníamos que trabajar en red, un poco todo eso, ¿no? Entonces, desde diseñar cómo podemos hacer los perfiles de riesgo, gestión de carteras, un poco todo, ¿no? Bueno, eso es un poco, ya me he extendido mucho, pero eso es un poco por qué he ido dando cada uno de los pasos y por las ciudades que he estado, ¿no? Cada etapa seguro que fue enriquecedora con sus retos y tal, pero siempre trae cosas positivas moverse y conocer otras culturas, otras formas de hacer, ¿no? Exacto. Oye, Pedro, y hablabas de ese proyecto que te trajo de nuevo a, vamos a decir, a España, ¿no? Iba a decir a casa, pero bueno, te trajo aquí a Vigo. Sí, son ya 12 años en Didendum, y aquí ejerces de director, unos años seguramente en los que te habrá tocado tomar decisiones de todo tipo en situaciones que parecían inverosímiles, sobre todo ahora después de que estamos cumpliendo ahora 4 años desde la pandemia, ¿no? A veces preguntamos ¿cómo intenta gestionar cada asesor las reacciones de sus clientes, ¿no? Pero permítenos darle la vuelta a la pregunta. ¿Cómo gestionas tú esas emociones que a todos nos surgen en esos momentos difíciles, como por ejemplo pudo haber sido ese momento o algún otro que hemos tenido estos últimos años?
Pues es complicado. De hecho, ahora sobre todo llevo como, yo diría, 2 años trabajando un poco en ello. No hace falta que sea profesionalmente, ¿no? De momento. Efectivamente, al menos, claro. He pensado, ¿no? Trato de valorar un poco lo que hago casi cada día o al menos semanalmente, un poco posicionarme la cabeza. Soy una persona que tiene un carácter, y ya lo veo, lo heredo, ¿no? Un poco de mi madre, y lo veo en ella, y en ella también lo veo, más ahora pues con nietos, nietas y ese tipo de cosas. Un poco de que nos cuesta gestionar las emociones en cuanto a despegar, delegar, romper. Al final nosotros tenemos, que es un poco lo que os pasará a vosotros también en el día a día, ¿no? Tenemos un trabajo que lamentablemente, tenemos una parte positiva, y es que normalmente es de lunes a viernes, salvo ahora con el tema de las cripto, que también nos están metiendo el fin de semana. Sí. Pero el problema es que es casi 24 horas. Cuando cierra Estados Unidos, casi te abre Asia, luego tienes Europa. Entonces, si no eres capaz, digamos, de separar todo eso, es complicado. Y yo he pasado etapas, pues que hemos tenido años, final del 2018, por ejemplo, lo recuerdo perfectamente, hasta el día de Nochebuena, que tuvimos una caída muy grande de mercados. Fue un año difícil. Obviamente el año 2020, ¿no? Con el tema de la pandemia. Y luego el año, por ejemplo, 2022, ¿no? Entonces, cuando llegan ese tipo de momentos, personalmente, y siempre lo digo, me cuesta hasta dormir. O sea, yo hay veces que me despierto a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana, pues pensando en cómo estará haciendo la preapertura los americanos, porque los futuros cómo vendrán, porque ayer cerró bastante mal, y eso cómo puede repercutir en nuestros fondos, ¿no? Entonces, eso trato de saber que eso es así, de que al final que tenemos que alinearnos cuando hacemos en carteras delegadas de clientes, que tenemos que alinearnos con el punto del cliente, que el cliente tiene que entender y comprender perfectamente esos riesgos, que los entienden. Pero una cosa es que los entiendan, y luego nadie queremos ver nuestra cartera perdiendo. ¿no? Y otra cosa es desprenderse emocionalmente. Desprenderse emocionalmente de aguantar esa pérdida. Una cosa es ponerlo en un test y decírtelo a ti en una reunión, y luego otra cosa es cuando ven el negativo en la cuenta, ¿no? Y lo mismo con los fondos que asesoramos, ¿no? Entonces, es un poco lo que trato de... Esa es la parte, digamos, que estamos trabajando en hacer un poco ese despegue emocional, pero cuesta, porque ya te digo, viene de una tradición familiar, por decirlo así, ¿no? Oye, Pedro, y hemos hecho investigaciones. Hemos visto que hace poco dabas una entrevista en el diario gallego Marín, donde hablabas de la importancia de la liquidez, de la seguridad y de la rentabilidad, ese trinomio, liquidez, seguridad, rentabilidad, a la hora de seleccionar un vehículo de inversión. Pero bueno, para entrar en esto, queríamos preguntarte, Pedro, ¿qué otras características valoras tú de las entidades que ejercen como creadores de producto? Sobre todo... o sea, por ejemplo, tipo de gestoras de fondos, por ejemplo. Una cosa que nos llama mucho la atención y que nos gusta, sobre todo en el tema de las gestoras, es que estén muy, muy alineadas con el tipo de inversión que nosotros queremos realizar, ¿vale? Os lo matizo un poco, porque os voy a poner un ejemplo muy claro y lo vamos a ver todos muy, muy transparente, ¿no? A nosotros, en primer lugar, siempre nos gusta que la gestora o la persona que nos viene a ver de la gestora nos comente la visión de la gestora a nivel macro, ¿vale? Ya sabe que todos vemos mucha macro todos los días, siempre hay alguna noticia, pero siempre ves matices. Ves la típica gestora que se mueve muy con el discurso estándar, y ves la gestora que puede ir con el discurso estándar, pero ve esos matices, esos palos en las ruedas, veo este indicador y no me está gustando, o al revés, cuando el mercado está todo el mundo muy negativo, ya están viendo esa especie de brotes verdes en algunos puntos, ¿no? Entonces nos gusta mucho que nos hagan ese análisis macro, esa parte nos gusta mucho verla, y luego nos gusta que tenga mucha flexibilidad del gestor. No nos gustan mucho los fondos que están muy ceñidos a un benchmark, muy ceñidos a tener que seguir un índice, y más con el auge que ha habido, ¿no? Un poco en la gestión pasiva y en el tema de los ETFs, y ya estos casi ETFs que sean, como yo le digo, sean vitaminizados, ¿no? Que parece que ahora ya te hacen un ETF, sí que es gestión pasiva, pero ya no estoy solamente vinculado al índice, estoy vinculado al índice y un poquito más, porque le quito los dos que van peor, le meto... Entonces, bueno, todo este tipo de marañas, ¿no? Consideramos que si fuéramos a hacer eso, es decir, para comprar una gestora que invierta en renta variable europea diversificada, pues me compro un ETF del S&P 500 o me compro un ETF del
parcial del 500, parcial del Nasdaq y parcial del Russell, ¿no? Y más o menos ahí gestiono. Entonces, me gusta que, por ejemplo, siguiendo este ejemplo, ¿no?, de una gestora que invierta en renta variable americana, que el gestor pueda decir, pues yo no considero que ahora haya que estar en tan empresas vinculadas a la inteligencia artificial, o sí, o cuando estaban muy bien las de farma no había que estar tanto en farma, o sí, pero que tenga mucha flexibilidad, ¿vale? Y algo que, por ejemplo, no nos gusta nada, que era un poco la parte inicial de la pregunta, o qué partes nos hace establecer una barrera, o qué te genera alerta. Sí, ¿qué nos genera una alerta? Nos gusta la cercanía, es decir, nos gusta que el gestor, como algunos fondos que conocemos, sabemos que el gestor visita al menos el consejo o director financieros de las empresas en las que invierte, hasta va a los talleres, ven la producción, ve que están las cosas hechas, ¿no? Y no nos gusta para nada, pues, equipos que gestionan cosas que están muy lejanas a ellos. O sea, a nosotros no nos gusta un equipo de analistas en Londres que invierte, por ejemplo, pues yo que sé, en renta variable India, sin saber lo que son las empresas indias, ni la idiosincrasia de la India, ni teniendo un indio en el equipo, cosas así, ¿no? Porque al final nos pasa a nosotros, ¿no?, con temas culturales. Es decir, no es lo mismo comprar el IBEX que por un gestor internacional que conocen igual de España, pues sí, ¿no?, la fiesta, la paella, servicios, tal, no sé qué, y 4 compañías, que nosotros, que sabemos que España puede tener, pues, otro tipo de cosas, ¿no?, mucho más variopintas. Pues lo mismo, es un ejemplo que a nosotros no nos gusta. Nosotros no compraríamos, por ejemplo, un fondo de renta variable India gestionado por un equipo de analistas desde Londres. No. Necesitaríamos que fuera o bien una gestora india, o bien algún gestor indio dentro del equipo, alguien que esté en India, parte del equipo. O sea, por poneros un ejemplo, ¿no? De hecho, hace poco nos ha pasado lo mismo con un producto que estábamos valorando, y era un equipo francés que desde Francia invertían en renta variable Japón. Bueno, pues claro, nosotros no. Que el fondo puede ir genial y no decimos que no se puede hacer, ¿no? Pero no es el tipo de filosofía del producto que nosotros seleccionaríamos desde Didendum. Entramos en nuestra sección un faro sobre el mar, y queremos que nos dejes tu contribución explicándonos de forma clara y sencilla cómo se calcula el valor liquidativo de un fondo de inversión, que además sabemos que vosotros trabajáis con muchas empresas y sería similar a la cuenta de pérdidas y ganancias, pero ¿cómo se calcula el valor liquidativo de un fondo de inversión? Exacto, justo. Quería darle un poquito ese enfoque porque ya sé que en algún otro capítulo pasado lo habéis comentado con algún asesor, el tema del NAV y el tema de la valoración técnica, ¿no? Obviamente la palabra todos lo conocemos, ¿no?, que es el acrónimo de Net Asset Value, ¿no? Entonces, al final, a mí, aunque es verdad que podría ser un poquito más complejo, la forma fácil que me gusta de explicarlo, al final no deja de ser una cuenta de resultados. Es un balance, hay unos activos, hay unos pasivos, como puede haber en una empresa, como puede haber en una casa. Nosotros tenemos una valoración de nuestra vivienda, nuestro coche, nuestras cuentas de inversión, nuestro sueldo, y todo eso vale X. Si lo dividimos entre 2, 3 o 4, los que seamos un poco en casa, o 1, pues nos daría una valoración, ¿no? Pues eso sería el NAV de un fondo, ¿no? Entonces, al final es coger todos los activos de lo que tenemos invertido dentro de ese fondo de inversión, y lo dividimos entre el número de participaciones o el número de partícipes, ¿no?, que podría haber dentro de ese fondo. Digo que se hace con las participaciones porque normalmente los partícipes no tienen una única participación. En función del importe que hayan invertido, tienen un número de participaciones, y al final es dividir la valoración del activo que hay en todos los diferentes productos que se han comprado por ese fondo, dividido entre el número de participaciones. Además, hay una cosa que a mí me gusta comentar, y es que como normalmente todos estos NAVs del fondo suelen empezar de números redondos, es decir, normalmente suelen empezar, pues, en 1, en 10, en 100, bueno, otros no, puedes empezar en 50, puedes hacerlo en cualquiera. Es muy fácil, de esa forma puedes hacer un símil o ver con el tiempo cómo ha sido la evolución de ese fondo de inversión en base a lo que vale su valor liquidativo. Es decir, esto por ponerlo con un ejemplo, si yo veo, no tiene por qué darse en todos los casos, ya lo digo, pero muchas veces se da que si nosotros vemos un valor liquidativo de un fondo
que es, por ejemplo, 14, pues seguramente ese fondo empezó en un valor liquidativo de 10. Es decir, que la rentabilidad que ha ofrecido es un 40% sobre ese 10 inicial en el plazo que tenga ese fondo de vida, ¿no? que haya habido. Lo mismo con un fondo que veamos que tenga un valor liquidativo de 150, si inició en 100, pues sabemos que fácilmente o visualmente ves que hay una rentabilidad de 50, puedes ver más o menos el año de creación, divides el año de creación, los años que han pasado entre ese 50 y ves un poco la rentabilidad que tal. Bueno, son cosas un poco frikis que me gustan hacer a mí o ver a mí de esa manera, que obviamente pues hoy en día con todas las herramientas que tenemos fácilmente vemos la TIR que ha obtenido ese fondo desde nacimiento, la TIR que tal, porque además están en todos los documentos de los fondos, ¿no? Pero bueno, a mí es una de las cosas que cuando hago comparativas de los fondos, más o menos viendo las fechas de creaciones y su valor liquidativo, pues me veo un poco la rentabilidad obtenida. Pedro, antes de arrancar la entrevista, fuera de micros, nos contabas una serie de actividades que tienes por fuera, deportivas, familiares, de hobbies. Vamos a intentar descubrir esas cosas ahora en nuestro cuestionario, ¿no? La primera pregunta que queríamos hacerte es ¿con qué persona te tomarías un café y qué es lo primero que le preguntarías? Bueno, aquí ya os comentaba un poco, he querido tirar por el tema sentimental, ¿no? No soy una persona muy de referentes, la verdad. Yo sé que la gente siempre tiene referentes, escritores, físicos o economistas, ¿no? Cosas muy tradicionales. Yo la verdad que soy muy poco de referentes. En este caso, por ejemplo, una de las cosas que si se pudiera, me encantaría, y el café sé que me lo tomaría, bueno, realmente no sé si toma o tomaba café, ¿no? Pero sería con mi abuelo. La verdad que, bueno, mi abuelo ha sido una persona que me ha marcado mucho. De hecho, me cuesta todavía. Ya hace muchos años, ¿no? de que falleció, 21, pero todavía, bueno, me cuesta, ¿no? Comentarlo. Pero, bueno, pues es una persona que falleció cuando yo tenía 14 años. He echado mal las cuentas porque tienen que ser más, porque voy a hacer 41, si tenía 14, no te vamos a delatar. Pues hace 27, ¿no? Y bueno, pues fue una persona que tuvo una vida bastante complicada, murió con 84 años, pues bueno, como todos sabréis, pues tuvo que vivir el tema de la guerra civil, tuvo que, bueno, pues sin estar muy de acuerdo con una serie de cosas, pues bueno, había momentos en los que no se permitía no batallar o no hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, él siempre trató de dejarlo un poco al lado. ¿Y qué ocurre? Que cuando yo ya le conocí, pues bueno, pues por una serie de enfermedades que habían generado por el tema de la guerra, estalló una bomba cuando iba en caballo, le mató el caballo, la pierna, luego tuvo una serie de trombos, entonces no podía hablar. Le costaba ya los primeros años, sí que tengo recuerdo, todavía andaba con un bastón, luego ya no, ya estaba en silla de ruedas y no podía hablar. Entonces, aunque con gestos y por cosas que me han contado mi tío, mi madre y tal, todavía, bueno, hay unas anécdotas muy buenas, pues es una de las cosas que siempre me ha quedado recuerdo, ¿no? Siempre me hubiera quedado ese recuerdo de tomar un café con él y preguntarle muchas cosas y que me contara, ¿no? De hecho, como decíais antes, mi hijo se llama Antonio, igual que se llama mi abuelo, ¿no? Antonio. Y bueno, pues yo creo que estaría muy orgulloso de verlo y claro, pues una de las cosas que me hubiera gustado, ¿no? Seguro. Le has hecho un homenaje, ¿no? Con el nacimiento de tu hijo, lo recordarás mucho, claro. Sí, claro. Sí. La verdad que es algo que siempre era como un hándicap, ¿no? De hecho, mis amigos cuando éramos jóvenes me bromeaban, ¿no? Porque yo cuando conocía a una chica decía una chica para salir conmigo o para ser mi novia tiene que saber que el primer hijo tiene que ser varón y tiene que llamarse Antonio, ¿no? Lo has conseguido, Pedro. Pues sí, la verdad que lo hemos conseguido, ¿no? Bonita historia, ¿eh? Gracias por compartirla. Sí. Oye, ¿y por qué te ha dejado huella ese concierto de Los Piratas en 2003? Cuéntanos algún detalle particular que contábamos en la introducción. Pues sobre todo es un tema de fechas, ¿no? Porque igual que os decía antes, no soy muy de referentes, tampoco soy muy de fechas, ¿no? De hecho, pocas fechas recuerdo. El cumpleaños de mi padre porque es el 1 de enero, el de mi madre, el de mi hermana, ¿no? El de mi mujer y el de mi hijo, poco más, ¿no? Y tu aniversario de bodas, que nos va a escuchar tu mujer. Pues seguro. Di que sí. Lo recuerdas seguro. No os lo voy a decir ahora porque no lo quiero hacer público, pero sí, lo recuerdo, ¿no? Entonces, pero sí que hay una fecha, ¿no? Cuando te dicen una fecha, obviamente, como bien ha comentado Iván antes, ¿no?
pues el 4 de febrero del 22, que nació mi hijo, más que nada también porque teníamos la coña de que era ahí casi cuando estábamos que fuera el 2 del 22. Sí, es verdad. Que hubiera sido 2 del 22. ¿No? Muchos, todos los 2, pero bueno, fue el 4, que también bienvenido sea. ¿no? Sí. Y el tema es el 24 de octubre del año 2003. ¿no? Como comentabas el tema musical, pues sí, el tema musical siempre ha estado muy vinculado a mí en mi vida. Bueno, no a mí de que yo sea músico, pues sí, obviamente he hecho solfeo, he ido al conservatorio, he tocado el piano, toco la batería, un poco de forma... Pues ya está. De forma bueno, pero no me refiero... No es poco. Es un poco de hobby, ¿no? Pedro es un tipo humilde. ¿no? No, para nada. De hecho, todo lo hago mal, pero bueno, lo hago y me genera inquietud, por lo menos. Eso sí, la guitarra y el bajo nunca me han llamado la atención, que sé que a la gente normalmente sí, pero a mí una guitarra no me hace gracia, pero el tema de la batería sí me ha hecho más gracia. Entonces, volviendo un poco al tema de la fecha, yo en los años estos, y volviendo un poquito a lo de atrás, ¿no? Yo era de Durango, la carrera la estudié en la Universidad de Mondragón, que son Oñati, que son como 40 minutos más o menos de trayecto. Y bueno, pues yo ese trayecto lo hacía en coche prácticamente todos los días. De hecho, hubo unos años que también trabajaba de becario cuando estaba por la mañana en la universidad, luego trabajaba por la tarde de becario, entonces había muchos trayectos en coche. Y esa era más o menos la época. Yo estudié entre el año 2001 y el 2006. Y es cuando Los Piratas sacó en el año 2003 su disco Fin de la segunda parte, y era un disco que sacaron de un concierto que hicieron en directo en Madrid. Y el disco pues hace una introducción y luego sale Iván Ferreiro y dice: somos Los Piratas, somos de Vigo, hoy es 24 de octubre del año 2003. Ahí está. Entonces esa canción, pues esa frase siempre ha quedado pues muy grabada, la he escuchado muchísimo, y es una fecha muy bonita porque además Los Piratas pues es raro, ¿no? Porque es una de mis bandas preferidas y nunca pude ir a un concierto, que es una de las cosas que siempre me quedó ahí, pues bueno, porque al final no somos coetáneos, ¿no? Al final, pues Iván creo que son 10, 12 años más que yo, y aunque sí he visto a Iván Ferreiro después, cuando se separó de Los Piratas, lo he podido ver en concierto varias veces, pero Los Piratas es una de esas cosas que me queda una espinita, y luego más terminando yo finalmente en Vigo, ¿no? Exacto. Estando aquí en Vigo, naciendo mi hijo en Vigo, ¿no? Sí. Yo sin ser de Vigo, pero bueno, eran una de mis bandas preferidas. Y el escuchar esa canción y esa fecha siempre me ha marcado mucho y me genera ilusión, ¿no? Muy bien. Apuntado, muy bien. Oye, Pedro, ¿y una característica de tu personalidad que no se ve a primera vista? ¿Cuál puede ser? Soy muy desordenado. ¿Sí? Sí. Soy muy desordenado. Aquí si estuviera mi mujer, como decía Iván antes, igual la fecha de la boda no le molesta tanto, pero el puntualizar mi desorden sí. No, además, sobre todo digo a nivel de cómo lo preguntas, ¿eh? A nivel de cómo lo preguntas, porque dices algo que no... Porque normalmente la gente puede decir algo negativo, sí, ¿no? De ellos, pero o lo puedes intuir o lo puedes ver de otra forma, ¿no? A mí la gente cuando me conoce, como me ve como tan metódico, tan cuadriculado, tan... todo trabajando con números. Sí, todo organizado, todo ordenado, todo como en su casilla, ¿no? Con mi hijo también me pasa, ¿no? Y entonces como que les choca que esa persona luego pueda ser bastante desordenada. Yo siempre digo que yo mentalmente tengo orden. Luego otra cosa es como físicamente transfiera ese orden. Correcto, ¿no? Pero yo sí, soy de los que tiene una montaña de papeles y cuando me pides uno tardo 3 segundos en sacártelo. Pero bueno, sí que... Quien lo ve de afuera no sabe que está ordenado en tu cabeza. No sabe que está ordenado en mi cabeza. Muy bien. Exacto. Oye, ¿y alguna causa que merezca la pena apoyar, Pedro? Bueno, pues a ver... sé que en esto pues igual puedo ser muy, muy recurrente, ¿no? Y sé que es algo que mucha gente o más gente lo dirá, ¿no? Pero obviamente, igual también porque me toca al tener un niño ahora de 2 años y siempre estás un poco más sensible con este tipo de cosas, pero pues todo lo que tenga que ver con un tema infantil, ¿no? De hecho, hace poco, bueno, comentábamos fuera de micrófonos, ¿no? Que trabajaba un poco, bueno, porque son unos amigos míos, sí, pero a nivel un poco también semiprofesional, ¿no? Con un tema de una banda musical. Sí. Y de hecho, la semana pasada les estaban pidiendo un tema de payasos que trabajan en hospitales con el tema de niños, ¿no? Sí. Con el tema de Kids and Clowns, cosas de este tipo, ¿no? De poder ir a hospitales para darles un poco, bueno, pues una alegría, ¿no? Dentro de ese sufrimiento que puedan estar pasando. Yo creo que, bueno, a nivel infantil, obviamente, y yo creo que el tema del cáncer, quizás que hoy en día es algo que, pues la verdad que es esta lacra que, joder, y no sé, yo es que además soy muy claro, ¿no? En estas cosas y me da un poco de rabia también en parte, porque
Parece ser que con el tema de la pandemia nos ha enseñado otras cosas, ¿no? El tema del COVID, no teníamos tema de vacuna, hemos sido capaces de sacar una vacuna para el COVID en tiempo récord, que es porque había intereses comerciales, porque había temas económicos detrás, entonces para ese tipo de cosas sí que se ponen muchos recursos en un momento muy determinado, y otras cosas igual parece que no interesan tanto, ¿no? Y a mí me parecen mucho más humanas. Entonces esas cosas me dejan a mí mi espina clavada, ¿no? Es como que parece que para algunas cosas sí que se pueden tomar soluciones en tiempo récord y para otras no. Entonces eso sí que me duele. Buena reflexión, sí. Oye, Pedro, y mira, sabemos que los paseos por las rías gallegas es algo que te gusta hacer cada vez que puedes, ¿no? Y además de esto, queríamos entender qué otras cosas haces para divertirte o para despejarte. ¿Hay alguna cosa en particular? Bueno, pues sobre todo, ya, de hecho ya lo hemos comentado por internamente, ¿no? Antes de comentarlo aquí. El tema de una de mis aficiones es el tema del triatlón, a nivel deportivo. Sí. Y sé que hasta hace 2 años, sobre todo, que nació mi hijo, sí que lo hacía más activamente. De hecho, el último año antes de nacer mi hijo lo hice mucho más. Y es verdad que el tema del tenis, entrenar y todo esto me gusta, ¿no? Porque he hecho karate, he hecho tenis y bueno, es verdad que sobre todo podría decir a nivel deporte, ¿no? Y el tema musical, ¿no? Sí que eso es en lo que más gasto mi tiempo, el poquito tiempo libre, ¿no? que tenemos. Además, ya hemos dicho en tu introducción que lo hiciste antes de nacer tu hijo y lo hiciste por debajo de 5 horas, lo cual tiene su mérito. Sí. Llevaba unos poquitos años, llevaba 2 o 3 añitos haciéndolo previamente y sí que había hecho alguno por encima de 5 horas, en 5 horas y media, más o menos en Vigo. De hecho, tenemos un triatlón que es bastante característico porque es por toda la vereda con las vistas a las CIES. De hecho, se corre por la playa de Samil. Es un triatlón muy bonito. De hecho, tiene mucha participación porque viene mucha gente de España, ¿no? Y entonces yo me había marcado una meta y quería entrenar, pues sabiendo además que teníamos un poco previsión de que hubiera en el futuro un niño y iba a ser más difícil, pues hacerlo, ¿no? Entonces sí que el año, sobre todo 2020, 2021, bueno, 20 finales, el 21, entrenamos bastante a conciencia y bueno, pues la verdad que lo hice, sí, que lo pude hacer. Cuando llegas al final de ese Ironman por debajo de las 5 horas, Pedro, llévanos hasta ese momento. ¿Qué sentiste cuando lo acabaste? Buah, pues es una sensación un poco agridulce, ¿vale? Os lo voy a comentar. En mi caso personal, yo sé que tradicionalmente la gente, sobre todo que entrena triatlón, además, por ejemplo, al ser la natación en aguas abiertas un deporte un poquito de riesgo. De hecho, bueno, la semana pasada hemos visto cómo ha habido un par de ahogamientos, ¿no? en España por el tema del mar. Que es bastante peligroso. Normalmente la bici también, que es algo bastante solitario, cuando quieres preparar un medio Ironman, como es en mi caso, bueno, un Ironman mucho más, que tienes salidas de bicicleta de más de 3 horas, 4 horas, sí. A la gente normalmente se le hace bola el hacerlo solo. Entonces, yo lo que pasa que, bueno, quizás nosotros por el tipo de trabajo que tenemos estamos más acostumbrados al tema de la reflexión personal o el estar solos a nivel también profesional. Entonces, a mí personalmente no me cuesta. De hecho, yo tengo un grupo de amigos que salimos con la bici, pero que yo casi utilizaba esas salidas con ellos como más la parte de ocio. O hacer una salida tranquila el día que igual me tocaba hacer un entrenamiento más fuerte de carrera o de natación, ¿no? Y dejaba la parte de la bici. Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente la gente siempre va a los triatlones pues con su club, en grupos de 5, 10, tal, no sé qué. Yo normalmente voy solo, como mucho con mi primo, que también lo hace. De hecho, hemos hecho el de aquí de Vigo varias veces, pero en este caso pues, era el triatlón en Camiña, que es un pueblo de aquí de Portugal, pero muy, muy cerca de Galicia. Voy solo normalmente a competir, algunas veces he ido con mi mujer. Casualmente mi mujer trabajaba, entonces no pudo tampoco modificar los turnos como para poder ir conmigo. Total, que me planté yo solo en Camiña con mi coche y con mi bici, ¿no? Sí. Entonces haces toda la prueba tú solo, has conseguido el objetivo, pero digo, esa sensación agridulce, o sea, es decir, es como una sensación muy, muy dulce de haber conseguido este objetivo que llevas entrenando un año, dedicándole casi 20 horas semanales a hacerlo y lo has hecho,
pero no tienes nadie con quien compartirlo, Sí. ¿no? Porque estás tú ahí, te ves en tu coche con tus medio calambres, con la bici detrás, tu medalla que te han dado, pero no tienes ni nadie con quien compartirlo, ¿no? Entonces es algo, pues realmente yo lo que tenía era ganas de venir de Camiña con el coche para parar en el sitio donde trabaja mi mujer y poder decirle, oye, mira, que lo he conseguido y que, bueno, pues darle un abrazo, porque al final, además, como bien sabéis, estas cosas, claro, conllevan, el que entrena es uno, pero esas horas que estás como dedicando a este tipo de ocio se las estás quitando a otro tipo de cosas, o bien en pareja o bien en cosas de la casa, que la otra parte tiene que meter un poco un plus, ¿no? Entonces, claro, todo eso hay que vivirlo compartido. Sí, sin duda. Oye, Pedro, y la última que te queremos preguntar, última pero no menos importante, ¿dónde construirías una casa sobre el mar, sea lo que sea que significa eso para ti? Bueno, pues la verdad que me gustó mucho esta pregunta, ¿eh? O sea, bueno, me ha gustado toda la entrevista, ¿no? Pero cuando me planteasteis un poco algunas preguntas sobre ello, y obviamente siendo el nombre del podcast, ¿no? Y de vuestra entrevista, ¿no? Y del programa, la verdad que te hace reflexionar, ¿no? Y más, pues yo que sé, estando, por ejemplo, en Vigo, es una ciudad muy vinculada al mar, tradicionalmente es una ciudad muy de mar a nivel industrial, porque obviamente tenemos varios astilleros, tenemos empresa de pesca, hay mucho tema, pero también a nivel de vela, es decir, a nivel de navegación, vela, barcos, este tipo de cosas, ¿no? que están muy, muy bien. Entonces, para mí eso, una casa sobre el mar es como casa, obviamente es un hogar, es algo que te genera estabilidad, que te genera tranquilidad, es algo a donde quieres ir, ¿no? De hecho, está muy de moda, ¿no? La expresión decir hoy en día, ¿no? es casa, ¿no? Algo es casa para ti, ¿no? Es como un concierto es casa, algo es casa, ¿no? Algo sensación que te genera esa sensación de tranquilidad, de hogar y de poder ir a él, ¿no? Y el tema de sobre el mar siempre se nos ha traducido como algo inestable, ¿no? El mar es algo que se mueve, el agua. Entonces, un hogar sobre el mar sería algo como una estabilidad dentro de esa inestabilidad que nos podría generar todo, ¿no? Y eso, pues para mí, sin duda, sería Vigo, ¿no? Es decir, al final es un poco terminar el círculo o redondearlo todo, ¿no? Todo lo que comentábamos hasta ahora. Pero sí, es algo que fue accidental, que no tenía por qué haber sido, aunque sí que es verdad que yo tradicionalmente he estado algo vinculado a Galicia en mi vida, pues porque desde pequeño he veraneado aquí, ¿no? Cerca de la península del Grove. Entonces sí que es verdad que lo conocía, pero no Vigo. O sea, Vigo no me vincula a nada, como a veces cuando estamos profesionalmente fuera de nuestra ciudad y luego volvemos a ella, ¿no? Porque están nuestros padres o está nuestra familia o nuestros amigos, ¿no? No era mi caso. O sea, para mí Vigo en ese sentido era virgen, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, que después de los años y con lo que ha pasado me vincularía, vincularía a ello. ¿Ves a Antonio y a tu familia desarrollándose aquí en la ciudad? Sí, por supuesto, sí. De hecho, él ha nacido aquí, él es vigués como yo de Berriz, pues él es de Vigo, eso no se lo van a quitar nunca. Y a mí me parece que es una ciudad que está muy bien para vivir. Es una ciudad, relativamente grande en extensión, pero luego lo que es la parte del centro de la ciudad no lo es tanto. Y bueno, la verdad que es una ciudad muy cómoda para vivir y bueno, tiene muchas cosas que a mí me parecen de una gran virtud. Entonces me gusta mucho. Pedro, tenemos aquí nuestra chuleta que siempre preparamos lleno de notas y de cosas muy interesantes de lo que has hecho durante estos últimos 12 años aquí en Didendum. Nos contabas un poco la historia de la tokenización también, que es muy interesante, que yo creo que es bastante particular en tu perfil y el haber creado desde cero una compañía como Didendum, que hoy en día es ya referencia en la industria de asesoramiento en España. Bueno, esto tiene mucho mérito, ¿no? Así que nada, gracias por ser parte activa de nuestra comunidad y por recibirnos aquí en Vigo, que ya por todo lo que nos has contado es también tu casa. Pues nada, oye, muchísimas gracias a vosotros por haber venido a vernos y obviamente sí, valorar, os lo agradezco la verdad de mucho el tema de valorar el tema de Didendum. Al final que seamos una empresa que, bueno, sí que es verdad que llevamos 12 años, pero bueno,
no somos como tan conocidos por una serie de aspectos, pero bueno, poquito a poco y haciendo cosas diferentes y bueno, pues ofreciendo nuestro punto de vista a las cosas, ¿no? Tal cual. Pues nada, Pedro, yo me sumo, como siempre, a los agradecimientos de Francisco. Nos ha encantado conocer esa parte personal tuya. Además, como decíamos antes, también fuera de micros nos has contado esa faceta tuya de manager, de Broken Pitch, un grupo musical y toda esa pasión que te mueve por la música. Así que ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti también, Iván, y gracias a los dos. Y esta ha sido una nueva edición de Una Casa sobre el Mar, la comunidad de asesores financieros que te ayuda a tomar decisiones inteligentes de inversión. Todas las entrevistas y las píldoras de formación están disponibles en iTunes, iVoox, Spotify y el resto de plataformas de podcasting. Y por supuesto, si te ha gustado el programa, si te ha gustado la entrevista de Pedro, te invitamos a que te suscribas, a que nos sigas a través de nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Instagram y en Twitter. Gracias a todos por escucharnos y participar activamente y hasta la próxima.